Seguimos con la clase 4.8 llamada función irracional f de x igual a raíz cuadrada de a por x. Y tenemos el problema inicial que nos dice, sea f de x igual a raíz cuadrada de menos x, ¿cuál es el dominio de la función f? Y vamos a tener la solución. Nos dice que los números dentro de la raíz deben ser mayores o iguales a 0. Para que estos puedan estar definidos, lo que hablábamos en la clase pasada, que lo que esté dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 para que esté definida, porque si no puede ser negativa, porque si está negativa se indefine y son números complejos. Entonces tiene que ser igual o mayor que 0. Entonces el dominio de la función deben ser los números reales para los cuales menos x es mayor o igual que 0. Entonces debemos despejar esta inecuación para obtener el dominio. Entonces acá tenemos esto mismo, ¿verdad? Menos x mayor o igual que 0. Entonces, menos x tiene un coeficiente de menos 1 y es lo que hemos separado, menos 1 por x es mayor o igual que 0. Entonces, despejando, vamos a pasar este menos 1 a dividir. Entonces, pero como es negativo, la desigualdad cambia. O sea, se invierte. De mayor que pasa a ser menor que. Y 0 entre cualquier número es igual a 0. Entonces, esta desigualdad nos indica el intervalo que le corresponde al dominio. Que ya pasando a intervalo es así la respuesta. O sea, el dominio de la función va a ser igual a desde menos infinito hasta 0, que es esto mismo. Es decir, hemos convertido esta desigualdad a un intervalo, a notación de intervalo. Entonces, así es como se evidencia el dominio de una función de este tipo, que involucra raíces cuadradas. El número 2 nos dice, calcula los valores de f de x en la siguiente tabla. Luego, traza la gráfica de la función y aproxima hasta la centésima, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la tabla. Y para realizar esta tabla, por ejemplo, con f de menos 9, que es el que está acá. Este va a ser igual a raíz cuadrada de menos, porque este menos lo tiene la función. Y entre paréntesis vamos a ubicar a x, que sería menos 9 en este caso. Entonces, eso sería igual a menos por menos es más a la raíz de 9. Y esto es igual a 3. Entonces, el valor en y va a ser igual a 3. Entonces, ¿cómo vamos a escoger estos números? Pues tienen que estar dentro de este intervalo. Entonces, por eso es que llega hasta 0. Ya, por ejemplo, 1 ya no lo podemos tomar, ni ningún otro número que sea positivo. En este caso, ¿verdad? Y acá tenemos que la gráfica de f se muestra en la figura de la derecha. Y acá vemos que tiene reflexión en el eje Y, en comparación a la gráfica que vimos en el problema inicial de la clase pasada, que abría hacia el otro lado. Entonces, este como que se refleja sobre el eje Y. Entonces, tiene este tipo de forma cuando adentro del signo hay un menos. Entonces, el tercer literal nos dice cuál es el rango de la función. Y el valor de f de x igual a la raíz cuadrada de menos x siempre será un valor positivo o igual a 0. Por lo tanto, el rango de f va a ser igual a desde 0 hasta más infinito. Porque los valores que tocan y, recuerden que el rango se determina por la coordenada en y, las coordenadas en y. Entonces, acá observamos de que va desde 1 hasta más infinito, porque va subiendo. Y tenemos en resumen las funciones de la forma f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a la raíz cuadrada de a por x, donde a es un número real diferente de 0, son casos particulares de las llamadas funciones irracionales. Las gráficas de f y g pasan por el origen y se asemejan a la mitad de una parábola que se abre a lo largo del eje x. En el caso de la función g, su rango son los números reales positivos y el 0.
o sea, desde 0 hasta más infinito. Y si A es mayor que 0, entonces el dominio de f es desde 0 hacia más infinito, es decir, como por ejemplo en este caso, que va desde 0 hasta más infinito el dominio, porque se mueve hacia la derecha de X, ¿verdad? Hacia el lado derecho. Y su gráfica queda a la derecha del eje Y, porque aquí está el eje Y, entonces queda a la derecha. Pero si A es menor que 0, entonces el dominio de f es desde menos infinito hasta 0 y su gráfica queda a la izquierda del eje. Por ejemplo, en este caso, acá está el eje Y y queda a la izquierda. Y lo determina el valor de A, que es el que acompaña a X en este caso. Entonces, como este era un valor negativo, por eso es que queda a la izquierda del eje Y. Y como este es un valor positivo, queda a la derecha. Y tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice, grafica la función f de x igual a la raíz cuadrada de 2x. Encuentra su dominio y su rango. Y tenemos acá que la gráfica de f queda a la derecha del eje Y. Y como se muestra en la imagen, su dominio es desde 0 hacia más infinito y su rango es desde 0 hacia más infinito también, porque en X toma desde 0 hacia más infinito y en Y igual. Entonces, ¿cómo se determina el dominio? Recuerden que lo de acá adentro, lo de adentro del signo radical, debe ser mayor que 0, entonces es lo que está acá. Acá despejando, este 2 pasa a dividir, como es positivo, la desigualdad no se va a invertir, y 0 entre cualquier número es igual a 0. Entonces, para hacer este tipo de gráficas, lo que pueden hacer es lo mismo, ¿verdad? Darle valores a X que se encuentren en el intervalo que se forma de esta desigualdad. Entonces, encuentran valores para Y, le dan valores a X y encuentran valores para Y para que puedan dibujar la gráfica. Y es lo que van a hacer acá. Por ejemplo, esta por ser signo positivo y esta también les va a quedar de una forma similar a esta. Pero este que tiene signo negativo tiene que quedarles acá, o sea, hacia el lado izquierdo del eje Y.